Vamos ahora, ya que no estamos liberados de la culpa, vamos a beber con Pedro Fraire. ¿Ves? Ahí quiero ir. Ahí me dan ganas Sí, de ir. Ernestina, estamos aquí en como decía, una bodega tradicional que tiene más de 20 años de experiencia en este último tiempo, pero que ha iniciado antes y tiene una historia muy particular para contar. Nos va a contar sobre cómo es el vino entrerriano y bueno, para eso vamos a hablar con Juliana Areve, que nos recibe aquí. Bueno, Juliana, gracias por recibirnos en su bodega. ¿Cómo es la producción familiar de vinos aquí en Entre Ríos? Y bueno, es incipiente, aunque hace 20 años que estamos. Entre Ríos fue productora de vino mientras la dejaron. Todo comenzó con la fundación de la colonia San José por parte de Urquiza, cuando era presidente de la Confederación. Y acá vinieron inmigrantes de los Alpes franceses, Alpes suizos y más adelante de Alpes italianos del Piamonte. Y toda esa gente traía la tradición de hacer sus propios vinos. Así comenzó la tradición de hacer vino a nivel familiar, pero para principios del siglo XX ya había 20 bodegas acá en la colonia San José. En Concordia había otras 20 que eran empresas importantes y pasaron 50 años y a principios del siglo XX Entre Ríos era la cuarta provincia en el país en producción de uva y de vinos, después de Mendoza, San Juan y Catamarca. Había más hectáreas de viñas en esta provincia que en Salta y La Rioja juntos en aquel momento. ¿Qué pasó que eso se interrumpió por un lapso? Y pasó que vino la década del 30, terrible por la recesión económica. El presidente de la Nación en ese momento era un militar en 1935, quiero aclarar. Era Agustín P. Justo, un militar nacido en Concepción del Uruguay. Era presidente y creó la Junta Reguladora de Vinos, que esa junta prohibió la elaboración de vino fuera de la cordillera. Y bueno, para asegurarse el gobierno nacional de ese momento que acá no se iba a hacer más vino, mandaban soldados, mandaba la policía, que llegaban a los campos, a las propiedades de la gente, arrancaban las viñas, las quemaban con sal, derramaron todos los vinos que hay, que había en esas 120 bodegas. Todo esto está en un libro escrito por una gran historiadora, la querida Susana de Domínguez Soler. Es una señora mayor, pero que ha escrito la biografía de Urquiza, de Dolores Costa, la esposa de Urquiza, etc. Hizo un trabajo de investigación muy importante, producto del cual hay 2 libros escritos sobre toda esta historia. Juliana, y bueno, y hace 20 años, ustedes comenzaron de vuelta esta producción y para esa pregunta, para poder charlar sobre cómo es producir hoy por hoy en Entre Ríos Vino, Ernestina, Juliana, las escucha también a todas las compañías para que puedan preguntarle y aprender más sobre el vino aquí en Entre Ríos. Quiero saber... Quiero aclarar antes de que me pregunten... Bueno, sí. No, adelante, por favor. Sí, quería aclarar que estamos con la bodega porque una de las familias que fueron, digamos, que sufrieron esta prohibición y este avasallamiento fue la familia de mi esposo. Era su abuelo que tenía bodega. Perdón, Ernestina. No, buenos por días. favor, la historia es apasionante, de verdad. La primera vez que nos enteramos de esto fue hace un par de días, que había prohibiciones en algunas zonas de la Argentina para producir vino. Hoy, gracias a un montón de trabajo, justamente, de los trabajadores de la tierra y de las vides, hay 18 provincias productoras de vino. Y somos fuertísimos en vinos en el mundo, así que es hermoso, porque aparte hay vinos de todo tipo. En el caso, teniendo en cuenta que el terruño es algo que hace al vino, quiero saber qué características tiene el suelo de Colón y qué tipo de vino produce. Bueno, el terroir es importantísimo porque va a dar la tipicidad al vino. Como dijiste al principio del programa, no es lo mismo el vino de altura que el vino de Burdeos, por ejemplo, donde no hay una sola montaña, donde la humedad es bastante alta, porque llueve entre 800 y 1000 milímetros en Burdeos. Y Entre Ríos tiene condiciones similares. Ok. Nosotros tenemos un abanico de variedades, pensando siguiendo los consejos de los viveros de Mendoza, de donde son traídas todas las plantas, que decían, no, prueben con esto, prueben con esto. Tenemos en blanco uva Chardonnay. ¡Qué rico! Hacemos, por supuesto, el vino blanco Chardonnay, que es riquísimo. Y espumante, método champenoise. Ajá. Es el método tradicional. Sí, sí. En uvas tintas tenemos Malbec, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Tanat y Marcelán. Todo eso. El Marcelán no lo conozco. ¿Qué tipo de vino es el Marcelán? Bueno, no es una variedad muy conocida porque es nueva. Se hizo en Francia hace unos 40 años, haciendo un cruce genético entre Cabernet Sauvignon y Grenache, creo que es garnacha en castellano. Claro, claro. Y sale una nueva variedad que le pusieron Marcelán de nombre porque esto se hizo cerca de la ciudad de Marsella. Ah, perfecto. O sea que tiene el nombre del lugar donde viene. Pero el tipo de gusto, ¿qué es? ¿Es un vino frutado? ¿Es un vino más de madera? Y bueno, ¿Cómo es? Sí, tiene madera porque acá los vinos nuestros pasan por barrica de madera. Y ese, imagínate, se hace con Cabernet Sauvignon y garnacha. Es un vino que gusta mucho. Yo no soy experta en catar vinos tintos, sobre todo, pero gusta mucho el Marcelán. ¿Cuál es tu lo llevan mucho. preferido? ¿Cuál es tu preferido? Entre los tintos, el Tanat. El Tanat, mira, Y me gusta. algo que se usa mucho en Uruguay también. Sí, es el vino insignia del Uruguay. Claro, Sí, exactamente. sí, es así. Y viene muy bien en la zona, sí. Y Se claro. produce mucho en la orilla del río Uruguay del lado uruguayo. Así también. es. No, si de algo sé, chicos. Es de chupi. De chupi. Yo Bueno, quiero creer... Ernestina, acá digo, podemos para que vean. No, si vas Ah, a mira, probar... mira, No, mira, para, mira, Pedro, para. No, Si vas a empezar a... ¡Para! Vos me estás diciendo Pedro, que vas a para. probar. Si vas a empezar a beber en nuestra cara... Yo no lo voy a Si aguantar. quieren empezamos a tomar cuando termine la nota. No hay problema, Yo hay que brindar prefiero, por el día no, del lo que del quiero que me camarógrafo. diga, lo que quiero que me digan es básicamente si la bodega abre al público, si se hacen catas, con qué acompañan las catas. Ya te cuento, Ernestina. Por favor. Sí. Bueno, la bodega se realizan visitas guiadas todos los días, de domingo a domingo, a las 11 de la mañana. Es muy visitada por los turistas que llegan a Colón cada vez en mayor cantidad. A Colón, ¿no es cierto? Y muchos vienen a la bodega. Y se realizan, sí, catas. Vienen de Buenos Aires, de gente que está haciendo cursos de sommelier. Esos son visitas aparte de la visita de las 11 de la mañana. Ajá. Vienen de escuelas, de lugares donde se estudia para sommelier, Claro. qué sé yo. Vienen de todo el país, sí. O sea que se pueden hacer Sobre catas, se todo pueden las- hacer lo que visitas. Me encanta, Eulogia. Yo tengo un restaurante Sí, en sí, Buenos sí. Aires. Te comprometo que cuando Bueno. pises Buenos Aires, te vengas ahí a mi restaurante para conocer Sí. tus vinos. Le están mangueando vino, básicamente. Sí, básicamente. Básicamente No es que le están estás invitando al restaurante a Muy comer. bien, Muy Ernestina, sospechosa muy esa bien. invitación al Dejame la restaurante. dirección que seguro que vamos y te llevo vinos. Dale, yo te paso mi dirección de Instagram, @ernepay, vos me escribís y estás invitadísima, Eulogia, a venir Siempre y a... cuando caigas con 80 cajitas de vino. Claramente, esto es un intercambio, Eulogia, ¿no? Cultural. Es un intercambio cultural, Ajá, claramente. pero cómo no, cómo no. Bueno, Pedro, ahora Voy sí a ir te con dejo. mi hermana Ana María Aribe, Bien. Me encanta, ¡Ey! vengan las Mujeres, hermanas vamos Aribe. que todas. le gustan mucho los vinos. Ahí va, me Bueno, parece ahora sí muy digo, bien. para servir un buen vino, y servimos un vinito para Opa, a brindar, ver. para terminar la nota, digo, como hay que terminarla, por supuesto. ¿Qué vas a Haz hacer? Date cuenta que te estoy sirviendo a vos, Ernestina. Ay, Que te qué conozco mucho. linda. A vos y a tu hermana, de seguirlas. Ya está. ¿Sí? Pero Federica no bebe, Así que servime voy a las dos servir. copas a mí. Claro. Si Federica no chupa. Las dos para vos. Ahí va. Las dos para vos. Ahí Ahí estamos estoy sirviendo. sirviendo. Qué rico, ya Esta tomó es su una airecito. copa de Merlot, Ay, fíjate qué vos. lindo. Vamos Qué a hermoso. brindar en forma virtual. Ay. Eulogia, un placer. Qué Muy linda lindo. la historia que nos Brindo con contaste. Ernestina. Ay, qué, Qué lindo. bien, Bueno. hermosa. Hermosa historia nos contaron. Está Gracias, bien, alguien que Pedro, lo trate Están- mal. por esta historia que nos trajiste. De verdad, es una sorpresa. La primera vez que escuché que había Brindo. estado prohibido producir vino en algunos lugares de Argentina. Salud, no lo podía creer. Ernestina. Salud para vos, Salud y Eulogia. éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Hermoso que hayas seguido con la tradición familiar desde tu abuelo. Y muchas gracias, Pedro, por darnos estas Pedro no historias de tomó. vida tan hermosas. Ahora...